Iglesia Bautista de Glenville presenta Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a permitir. El título del mensaje es el autoengaño. El engaño que uno se hace a sí mismo. El autoengaño. Santiago capítulo 1, bastante al final, después de Hebreos, bastante al final de la Biblia, antes de las epístolas de Pedro, está el libro de Santiago, así que quizás conviene empezar de atrás hacia adelante a buscarlo. Santiago capítulo 1, verso 21 al 24. Dice así la Escritura, nos ponemos de pie cuando encontremos la porción bíblica. Dice así Santiago 1, 21 al 24, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Padre, te damos gracias por esta palabra, ayúdanos a entenderla y a traer la palabra conforme a tu voluntad en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El autoengaño, la palabra ahí que se utiliza en Santiago, en el verso donde habla del engaño, ¿verdad? Verso 22. No solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En el griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es paralogizomai. Esa palabra en el griego es una palabra compuesta de para, quiere decir al lado de, ¿verdad? Puede poner línea paralela, una línea que corre al lado de la otra, ¿verdad? Entonces, y logizomai quiere decir, entonces, sustituir la verdad con un pensamiento. Es un pensamiento paralelo a la verdad. En la práctica quiere decir sustituir la verdad con un pensamiento conveniente para uno, o que luce bien, o que uno cree o quiere disfrazar la verdad en el sentido en que está escrito eso, ¿verdad? Es eludir la verdad sustituyéndola con algo que me tranquiliza, o con algo que me satisface, ¿verdad? Entonces la palabra engaño ahí implica, en la manera en que está escrito, como cierta astucia o cierta renuencia a confrontarse con la verdad, o estar dispuesto a aceptar la verdad de Dios. Y eso lo hacemos, y aún los cristianos, en innumerables ocasiones, sin darnos cuenta y dándonos cuenta, pues dándonos cuenta, pero como que no le damos importancia a eso de la sustitución de la verdad por algo parecido, o algo que parece tan bueno como la verdad, o que me es conveniente, o que, ¿verdad?, que me tranquiliza la conciencia. Entonces no miramos la palabra. Cuando uno estudia la palabra de Dios, debe de tener este pensamiento: lo que yo piense contrario a lo que Dios dice, tiene que cambiar. No podemos estudiar la palabra, lo que Dios dice, lo voy a adaptar a mi manera de ser, a ver cómo encaja y cómo yo lo puedo manipular para que suene bien, ¿verdad? Pero acomodo la verdad a mi vida, no mi vida a la verdad. Entonces, eso es
lo que habla Santiago. No es acomodar la verdad de Dios a mi vida y utilizar la conveniencia. Hay personas que utilizan y leen la palabra a conveniencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Yo he conocido muchísimos hombres maltratantes. Aún dentro de la iglesia he conocido hombres maltratantes de su esposa, que les gusta muchísimo ese verso que dice que el marido es cabeza de la mujer. Les encanta ese verso. Y lo repiten cuando estamos en consejería. No, porque yo soy cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios revelada en la Biblia es que el marido honra a la mujer, la ama como vaso más frágil, la ama como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero esa verdad para ese hombre no encaja en su intención de vida. No le gusta eso. Le gusta, está cultural o psicológicamente acostumbrado, emocionalmente acostumbrado a la dureza, a la palabra soez, a la humillación, quizás porque esa fue su formación. Pero si su formación es la que él sea, cuando tú vienes a Cristo, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú empiezas a confrontar tu formación, que es una deformación de la verdad, con la verdad de Dios. Dice, yo tengo que cambiar. Yo no puedo seguir tratando a mi mujer de esta manera. Porque esto fue lo que yo vi en mi casa. Esto es lo que, ¿verdad? Esto es lo que me dice la cultura hispana. Pero lo que me dice la Biblia es esto otro. Pues yo tengo que, viene ahí. Eso es honestidad espiritual. Hay algo que no encaja, no coordina, no se combina bien lo que dice la Biblia con mi manera de ser. Pero la Biblia no la... Voy a buscar algo en la Biblia que justifique mi manera de ser. Aquí dice que el marido es cabeza de la mujer. Pues ahora yo me aferro a ese verso y cuando ella me cuestione o ¿verdad? Por la dureza, el maltrato, no, pues yo soy cabeza. Debe haber versículo que diga que también es cabezón. Porque hay veces que en vez de cabeza somos cabezones. Entonces, eso es un ejemplo que ni siquiera lo traía escrito, pero me vino a la mente en este momento. Pero tenemos muchas maneras de utilizar nuestras astucias para manipular la verdad y sustituirla de alguna manera con algo que no es la verdad de Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que la palabra paraloizomai en griego es un pensamiento paralelo a la verdad, pero fuera de ella. En la práctica quiere decir sustituir la verdad con un pensamiento conveniente o que luce bien, pero no conforme a la verdad. Es eludir la verdad sustituyéndola. Ese es el sentido de esa palabra paraloizomai. Buscarle la vuelta a la verdad. Así decimos aquí en Puerto Rico, le busca la vuelta a la verdad. Y entonces eso, cuando el Señor Jesucristo, si usted lee los evangelios, no sé qué por ciento del evangelio, pero altísimo por ciento, trata de ver con la hipocresía de los judíos. Con su hipocresía. Daba diezmo para que la gente lo viera. No era un acto de adoración, de amor, era un prestigio. Lo hacían, dice, públicamente. Esperaba que la iglesia, que la sinagoga estuviera llena y estaban allí, ¿verdad? Ayunaban y demudaban el rostro, y cuando llevaban ayunando llegaban arrastrándose a la sinagoga. Porque, ay, mira, el hermano Simón, que mucho ayuna, que espiritual es. Jesús dijo, no, que nadie sepa que tú estás ayunando. Tú no ayunas para los hombres, tú ayunas para Dios. No es para que te aplaudan. No vengas con acciones y teatros. Hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres, pero vacías, repetitivas, sin sentido, letanías, sin tener nada en el corazón. Dice Jesús, esa oración no sirve. Porque Dios siempre va a estar detrás de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. De lo claro, lo limpio, lo honesto, lo puro. Siempre, siempre. Entonces, tenemos que
librarnos, tenemos que luchar en contra de nuestra propia inclinación a manipular. Somos manipuladores desde pequeños, bebés. Es que dice la Biblia que nacemos con una semilla de mal en nosotros. Contrario a lo que han dicho algunos grandes pensadores, como Rousseau, que dijo que los niños nacen buenos. La Biblia dice que nacen inclinados al mal, que hay que enseñarles a no ser deshonestos porque van a tratar de ser deshonestos. Hay que enseñarles a ser respetuosos porque van a tratar de ser irrespetuosos. Hay que enseñarles a ser responsables porque van a tratar de ser irresponsables. Van a enseñar a tratarles a no ser violentos porque van a tener la tendencia a ser violentos y a dar a los demás niños. Van a ser egoístas y van a querer todos los juguetes para ellos. Hay que enseñarles a compartir. La tarea de un padre es coger a una persona con un montón de potencial hacia el mal e ir sustituyendo con principios correctos. Ese tipo de educación se cayó. Porque vino la psicología, vino Carl Rogers, y dijeron que eso no era la manera, que la doctrina de dejar hacer al niño, ¿verdad? O de que es una carta en blanco donde no hay nada, ¿verdad? No, tiene una inclinación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que localizar esas inclinaciones y dirigirlas. Pero esa capacidad y esa inclinación al engaño nos acompañan toda la vida. Toda la vida. Y vamos a tener que trabajar con ellas. Es bien natural que uno se retrase en un compromiso porque no salió de la casa a tiempo y cuando llega, mira que te diera a las 7:30. Es que había un tapón, había mucho tráfico. Eso se lo inventó uno, así se lo sacó de la manga. Es una mentira. Es que había mucho tráfico. ¿Por qué? Porque como que esa mentira cotidiana no le damos importancia porque pensamos que es parte de lo que nos da ventaja en la relación social. El poder manipular y mentir a conveniencia lo vemos como pasa en los negocios, ¿verdad? Uno piensa que si uno es comerciante tiene que mentir. Si esta Biblia la quiero vender y me costó $15 y yo vendo Biblias, yo le digo, te lo voy a dar en 25 porque a mí me salieron en 20. Y yo pienso que como yo soy comerciante, yo puedo decir que la Biblia que me costó 15 salió en 20 para poderla vender en 25, porque eso es ser buen comerciante. La Biblia dice que eso es ser buen embustero. Entonces, hay que ver las cosas por la Biblia. O sea, si tú vas a vivir correctamente, tiene que haber como una resistencia constante a hacer las cosas contrarias a la enseñanza de la Biblia, porque no se agrada a Dios, no funciona y no hay bendición espiritual en vivir de esa manera, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 1, 18 en adelante, cómo se puede sustituir hasta culturalmente. Romanos 1, 18 en adelante, podemos ver cómo se sustituye hasta en una nación completa una verdad con una mentira. Bueno, no tengo ese ejemplo aquí, pero vamos a tomar el ejemplo del aborto. Una nación completa que se fundó bajo principios cristianos, como la nación norteamericana, se fundó bajo principios cristianos y repitiendo una nación bajo Dios, ¿verdad? A nation under God y todas esas cosas, la moneda, creemos en Dios y Dios mencionado por todas partes. Llega a la conclusión de que la mujer tiene derecho a matar a su niño si este no ha nacido todavía. Y la desesperación de mujeres, porque al haber una fornicación masiva, el aborto se convierte en algo conveniente para tapar pecados o para no asumir responsabilidad de criar un niño. Entonces, yo tengo la conveniencia de encubrir pecado y no tener responsabilidad ante la verdad de que un niño es una creación de Dios.
Yo busco una manera astuta, un paralagisomai, una verdad paralela o un embuste que parece bueno. Dice, bueno, es que él no es niño todavía. Él va a ser niño cuando nazca. Oye, suena bien, es que no es un niño deseado. Y como no es un niño deseado, la madre tiene unos derechos porque es el cuerpo de ella. No la podemos obligar a que tenga un niño que ella no desea. ¿Qué son? Razonamientos, todos contrarios a la Biblia, todos contrarios a la verdad, pero como satisfacen hasta un tribunal supremo de la nación. Hasta una nación completa puede caer subyugada bajo el poder de la mentira. Eso pasa constantemente. En Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, habla cómo Dios trata severamente la mentira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, o sea, es Dios, su eterno poder y deidad, o sea, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, la evidencia de que hay un Dios es tan clara en la naturaleza, en las cosas creadas, que el que diga que no cree en Dios no tiene excusa. No se le puede decir porque él no lo entiende, o porque, bueno, no crees porque no te da la gana, porque con solo mirar una flor, mirar una alborada, ¿verdad? Con solo ver un bosque, con mirar un insecto pequeño, hacer tantas cosas como una abejita, con mirar, y sobre todo el ser humano en su complejidad, por pura deducción, tú tendrías que entender que hay un Dios. Dice que ni siquiera eso se le acepta. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué viene? Ahí viene la verdad contra el necio entendimiento, el necio corazón, oscureciendo la verdad, ¿verdad? Astutamente, ¿verdad? Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, la fe en Dios, de ahí parte la sabiduría. Cuando tú rechazas eso, ya la Biblia le llama eso necedad. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y llega el caso de que inclusive los seres humanos empiezan a hacer cosas, gentes, imágenes de animales. Hay gente que ha adorado los ríos, la luna, el sol, los perros, los gatos, los caballos, las yeguas y todo lo que las vacas. Usted busque por ahí, hay algo, hay de todo por ahí, las serpientes, para adorar a gente muerta, a gente viva, ¿verdad? Sustituyendo al Dios invisible. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice que el desviarse de la creación única y exclusiva de Dios lleva a la degeneración, porque Dios los entrega, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, eso se llama idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Llega el momento que la desviación es tanta que inclusive lo natural, que es la unión hombre y mujer, se desvirtúa y empieza a verse como aceptable y legítimo ¿verdad? Y sin ninguna connotación de inmoralidad,
las uniones entre personas del mismo sexo. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces lo que estamos viendo es, ahí utiliza 3 veces la palabra entregar. Versículo 24 dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, etcétera, etcétera. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces habla de que Dios entrega. ¿Qué es eso de que Dios entrega? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es eso que dice ahí, que es que Dios lo entregue. Cuando habla de que Dios entrega a una persona, quiere decir que no hay ninguna intención de Dios de darle convicción a esa persona de mal. Lo deja que se vaya por ahí para abajo. No hay conciencia, no hay culpabilidad o sentido de redarguir nuestra conciencia, no hay de arrepentimiento, sino que es una degeneración y más degeneración y más degeneración y más degeneración. Y llega el momento que cuando Dios ve en una civilización, que ha pasado con ciudades que Dios ha entregado, y civilizaciones, como pasó con Sodoma y pasó con Babilonia y otros, ¿verdad? Llega el momento que Dios la suelta. Y aunque nosotros estamos en una sociedad que no es cristiana, donde hay cristianos, pero no es una sociedad cristiana, hay todavía una gracia común y un freno espiritual por la presencia de la iglesia y porque hay una conciencia de bien y mal en la gente, por lo menos en mucha gente. Pero cuando Dios entrega, ya no hay conciencia de mal. Y entonces se le empieza a llamar a lo malo bueno. Y empieza la sociedad o el individuo a rodar cuesta abajo sin freno. Y no escucha reprensión. Y no acepta reprensión. Y odia la verdad. Entonces, eso es bien peligroso. Y estamos viendo, en mi opinión, nosotros estamos viendo el principio de Dios tomar ese tipo de decisión con naciones. Yo se he predicado mucho a ustedes. Lo que profetiza la Biblia para el final de los tiempos es un caos mundial. Porque entonces Dios dice, bueno, el proceso que ustedes comenzaron y que es esto, bajen las estrellas del cielo, bajen los demonios del cielo, allá, a terminar de destruir lo que queda de la tierra, excepto mi pueblo que está ahí, que es mío. Pero llega el momento que la paciencia de Dios termina, y entonces, detrás de la paciencia, están los juicios justos de Dios, justos y necesarios. Bueno, entonces, hay una terrible consecuencia en el autoengaño, en escoger vivir astutamente, soslayando, al margen de la ley, al margen de las enseñanzas de Dios, en un cristianismo bipolar, donde yo soy cristiano el domingo por la mañana en la iglesia, pero cuando salgo por esas puertas suelto la vestidura y entonces no confronto mi vida con el cristianismo en cada decisión, como yo crio mis hijos, como yo trabajo, cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo vivo mi vida, qué actividades yo tengo, qué yo hago y qué yo no hago. Esa parte de mi vida, cómo yo llevo mis negocios, esa parte de mi vida no está controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces yo me estoy engañando. ¿Por qué? Porque eso se llama hipocresía, en palabras comunes. Y eso es abominación para Dios. Dios puede trabajar con y Dios inclusive
Cuando una persona le dice, mira Señor, yo soy así, así de esta manera, y yo tengo este defecto, y yo soy violento, y soy malcriado, yo soy lo que sea, y a mí me gusta mentir, yo soy esto, yo tengo esta debilidad sexual, y yo necesito que tú me perdones, que tú me ayudes, Señor, y hay ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahí Dios está bregando, trabajando con el que se humilla, con el que es humilde, con el que es sincero. Entonces, con el que es bien religioso inclusive, pero que no toca su vida personal y disfraza con la religión, pues Dios no trabaja. Dice, yo no puedo trabajar con la hipocresía. Tiene que haber un quebrantamiento para que yo pueda entrar en esa vida. Hay una diferencia entre el autoengaño y el engaño que viene de Satanás. Aunque en principio todo engaño viene de Satanás porque él es el padre de la mentira. O sea, por ese Satanás entró la mentira al mundo y nosotros la adoptamos al colocarnos bajo la soberanía como raza humana de Satanás por causa de la desobediencia. Entró esa naturaleza a nosotros. No teníamos una mente doble. El hombre conocía el bien, pero no conocía el mal. Había una inocencia, una pureza en la creación. Cuando viene la tentación, viene que la introducción de una mente doble. Inmediatamente que viene la caída y viene la rebelión contra Dios, lo primero que hace Adán y Eva es hacerse un traje de hojas. Porque ahora le daba vergüenza estar desnudo. Antes no tenían ese sentido. No se daban ni cuenta. Y no había nada malo en caminar sin ropa. Porque estaban delante de Dios como fueron creados. Lo segundo que hacen es que se esconden de Dios. Y lo tercero es que le mienten a Dios. Se rompe la unión matrimonial. Cuando empieza, Dios le dice, ¿qué tú hiciste? Y dice, no fui yo, fue la serpiente que me engañó. Yo no. Y entonces pregunta a Eva y le pregunta a Adán y le dice, ¿y tú qué hiciste? Y dice, la mujer que tú me diste me engañó. Ella fue la que me invitó para allá, para allá. Ya están. En las palabras de Adán hay dos cosas. Renuencia a reconocer su pecado y acusación a Dios, que también pasa a ser parte de nuestras debilidades. Lo que no logramos es porque Dios no me lo dio, porque Dios no me bendice, porque a aquel le dio y a mí no me dio, porque me pasa a mí no le pasa al otro, Dios, ¿qué tiene Dios en contra mía? La mujer que tú me diste es una acusación. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso nunca? Le está diciendo, no es culpa mía, es culpa tuya, porque yo estaba solo y estaba lo más bien. Pero esa costilla que tú me diste fue la que me dijo, mira, ven acá, allí hay. Cuando la responsabilidad Dios se la pide a Adán y no a Eva. Los dos caen bajo la maldición, ¿verdad? Pero habla con Adán, porque el responsable es la cabeza federada. Cuando le escribe el Señor a la iglesia, en Apocalipsis le habla al ángel de la iglesia, que es el pastor de la iglesia. Esta iglesia se desvió de por esto, se lo dice el pastor. Tú eras el jefe porque tú permitiste eso, tú eras el líder. En el hogar, el marido no puede delegar su liderato porque es asignado por Dios. Es responsable de ser un buen líder del hogar. Entonces, no tenemos que fundarnos en principios divinos. Son principios divinos. Divinos. Entonces, cuando estamos fundados en principios divinos, la bendición está sobre lo que nosotros hacemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en silla de escarnecedores se ha sentado,
y en la palabra de su delicia, mediten en ella día y noche, será como árbol plantado en junto a aguas de reposo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1. Cuando tú te centras en la voluntad de Dios, entonces, cuando vienen pruebas, y vienen, son pruebas que son parte de lo que Dios quiere para ti, y Dios te está, de alguna manera, es parte de su desarrollo humano, y tú lo entiendes así porque tú respetas la voluntad de Dios. Pero no son castigos, ni disciplinas, porque tú no estás retando la verdad de Dios. Así es que en Génesis capítulo 3, hablando del engaño de Satanás, vemos cómo él utiliza la seducción como estilo, ¿verdad? Él utiliza la seducción. Génesis, voy a sacar esto otra vez. Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6, dice de la siguiente manera: pero Satanás, la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo. Está haciendo una figura de Satanás con una serpiente que Jehová se había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, empieza a entender lo que es la seducción, que es lo que utiliza Satanás para que tú hagas cosas que no debes, para que seas infiel, matrimonio, para que pruebes lo que no debes probar, para que hagas cosas que no debes. Esa seducción mental que uno no se da cuenta, pero que es el campo de trabajo del enemigo, es la mente, ¿verdad? Con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto, eso no era verdad. Dios le había dicho que de todo, lo contrario, menos de uno. Pero él no dijo eso. Él viene para molestar a Eva. Dios no es bueno contigo. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios mintió. No te va a pasar nada. ¿Cuántas veces la misma palabra la dice Satanás a nuestra mente? No te va a pasar nada, pero yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo digo, no te conviene, yo no debo hacer esto. No te va a pasar nada, nadie lo va a saber. Es la astucia, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol ese, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le pinta la conveniencia de hacer lo incorrecto y contrario a lo que Dios le había mandado. La conveniencia de violar la verdad de Dios. Mira qué astuto. Le siembra, le abre los ojos. Hay algo que tú no tienes, que Dios tiene, que es conocimiento del mal. Dios lo tiene, tú no. Pero si tú tuvieras ese conocimiento del mal, serías como Dios. Se le olvidó decir lo que siempre hace Satanás, que te dice parte y parte te lo oculta. No le dijo que Dios conoce el mal, pero no lo hace. Eso no se lo dijo. Le dijo: tú vas a conocer el mal como Dios, tú conoces el bien. Todo esto que Dios te da, esa relación hermosa que tú tienes con Dios, pero te falta conocer el mal. Dios lo conoce. ¿No te gustaría ser como Dios? Oye, qué bonito suena eso. Entonces, la seducción, el engaño, la verdad paralela o la mentira disfrazada de verdad nos lleva a ¿qué? Apartarnos de esa verdad. Entonces, por supuesto, ahí viene ahí vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, todas las cosas que le abrió Satanás. Eso se llama la tentación, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en Lucas capítulo 4 cómo Satanás intenta hacer lo mismo con Jesucristo. Jesucristo fue enviado, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, Jesucristo fue enviado a padecer, en obediencia, a morir.
Esa muerte de Jesús no fue improvisada. Estaba profetizada. Él sabía que eso era lo que tenía por delante. El Padre lo envió a eso. Era el precio de nuestra salvación, era pagar el precio de nuestra culpa con la muerte. Era romper la desobediencia de Adán y del ser humano con la perfecta obediencia. Él tenía que ser perfectamente obediente al Padre para que lograra romper un ser humano, porque él era humano también, se hizo hombre, para que lograra romper el segundo Adán, como se le llama a Cristo, la maldición del primero. Porque por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, y por otro hombre, Jesucristo, se logró la victoria contra el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Satanás le tiene un plan alterno, bien parecido al que hizo allá en el huerto. Dice, capítulo 4 de Lucas, verso en adelante: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Un cuerpo humano como el de nosotros. 40 días sin comer, tenía hambre. Igual que la que le da a usted. Entonces el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Tenía poder Jesús para hacer eso? Seguro que sí. Después multiplicó los panes allí, con 4 o 5 panecitos comió una multitud. Pero se colocaba bajo la dirección de Satanás. Y Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjate cómo Jesucristo, la conveniencia de llenar su estómago, la confronta con la obediencia a Dios. Dice, no solo de pan, sino de la palabra. Carnalmente sería tremendo hacer las piedras en pan. Me llenaría. Pero me caigo en desobediencia, me coloco bajo tu dirección. Nunca haga esa transacción. Nunca haga algo conveniente que lo coloque en confrontación contra Dios. Por más conveniente, gustoso, apetitoso que sea. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que Jesús rechazó. Entonces le dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Nosotros le entregamos a Satanás la soberanía de este mundo, él es el príncipe de este mundo. Nosotros cambiamos de soberano. Por eso tenemos que ir a Cristo para recobrar la ciudadanía celestial. Porque si no vas a Cristo, tú estás bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, quieras o no quieras. Es un acto legal, vamos a llamarle así. Es una posición jurídica legal. Estás bajo la potestad del reino de las tinieblas hasta que se rompe la maldición y cambias de soberano cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Entonces le ofrece Satanás a Cristo: no tienes que padecer, no tienes que morir. Tú viniste a ser rey, pero vas a sufrir mucho. Yo te voy a hacer rey, yo te voy a nombrar a ti mi mano derecha. Tú vas a gobernar sobre todo el mundo. En otras palabras, únete a la rebelión contra Dios que yo tengo. Entonces Jesucristo le dijo, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, y él vuelve otra vez a la verdad: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El segundo Adán como que no le está funcionando lo mismo que con el primero, ¿verdad? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Pudo Jesucristo haber clamado a los ángeles para que lo sostuvieran y no caer? Seguro que sí, si estaban bajo su autoridad. Pero Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces se le coloca sobre la cabeza a la Satanás y dice: no es a cualquiera que tú le estás ofreciendo estas cosas. Yo soy
el Señor. No. Entonces, y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Escucha eso. Por un tiempo. No dejó de intentar nunca destruir a Jesús a través de los fariseos. Eventualmente creyó que lo había logrado cuando lo llevó al Calvario y no sabía que detrás, cuando los demonios estaban celebrando allá, hubo 3 días de fiesta declarado en el infierno porque habían sacado del medio a Cristo y estaba en una tumba allí encerrado y mira, se acabó y le fracasó el plan a Dios. De momento aquella tumba empieza a temblar y se llena de la luz gloriosa del Espíritu Santo. Y la muerte no podía retener al dador de la vida. Y Jesucristo se levanta, venciendo al diablo, a la muerte y al pecado. Gloria a Dios. Pero vemos entonces que hay, que Satanás te da opciones paralelas. Así como te la da tu mente, porque no todas las opciones paralelas vienen, tenemos una naturaleza carnal que también busca sus propias opciones, pero también Satanás nos da opciones paralelas para salirnos de la palabra de Dios. Te pone a alguien en el camino para que tú te destruya una amistad que no te conviene, que no ama a Dios, que te lleva o te hace participar de cosas que no se supone que tú hagas, o te envía a una persona que es una tentación en el campo sexual, o te pone la oportunidad de hacer algo que aparentemente te va a traer prosperidad en los negocios, pero que no es honesto, o te va a poner la oportunidad de alcanzar poder de alguna manera difamando a alguien o hablando mal de otra persona. Y te va a presentar como a Eva y como a Jesucristo las ventajas que tú tendrías si tú hicieras eso que Él te dice. Viene la verdad disfrazada con una mentira para sacarte de la verdad de Dios, que es el único camino que tenemos nosotros como opción, como cristianos. Vemos y vemos eso constantemente, hasta en la iglesia. Vemos en la iglesia cómo se ha logrado contradecir la palabra para que la mente humana cambie las cosas para acomodarnos a nuestra interpretación de la verdad. Y aunque la Biblia diga algo, hay personas que se aferran en lo que ellos piensan porque le es más lógico su pensamiento que lo que dice la Biblia. Pasa mucho con tales cosas como el pecado, por ejemplo. En Primera de Juan, ya bastante al final de la Biblia, en Primera de Juan, dice estas palabras que vamos a leer, capítulo 1, del 8 en adelante. Primera de Juan 1, del 8 en adelante. Categóricamente, la Biblia reafirma lo que dice por toda la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento. La universalidad del pecado. La condición de todos los seres humanos. Todos. Los que son decentes, los que son ejemplares en la comunidad, los que son buenos maridos, los que son buenas esposas, los que son buenos padres, los que son responsables en el trabajo, los que no son violadores de la ley civil, están incluidos en esa condición de pecadores. Todos estamos bajo esa condición. Lo dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, viene la otra alternativa: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las dos opciones. O sea, dos realidades. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Eso no es verdad, somos pecadores. Pero si confesamos, si reconocemos, si nos arrepentimos, ahí está la gracia de Dios, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está claro en la Biblia que todos somos pecadores. Pero ahí viene la verdad, la mentira soslayando la verdad. La verdad te dice, esta es tu condición y este es el único camino. Tu condición es de pecador, el único camino es confesar, rendirle los pecados a Cristo, pedirle perdón, entregarle la vida a Él. Esta es la verdad, eres pecador, esta es la opción. Entonces empezamos a buscar escapes. Y viene el escape de la autojustificación. La Biblia no da lugar a eso. Dice que por las obras personales propias nadie será justificado. Nadie. Ni por cuidar enfermos, ni por darle comida a los pobres, ni por... ¿verdad? Nadie. Dice que tiene que ser a través de Cristo. La Biblia es clara. Que no hay, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo quitó todo camino alterno. Pero entonces, ¿cuántas personas en el mundo piensan que ellos no necesitan rendir su vida a Cristo y sus pecados porque ellos no son malas personas? El enemigo, la sociedad, se ha encargado de dividir a los hombres en malos y buenos. Es una definición entonces equivocada, pero que me da satisfacción pensar que yo no soy parte de los malos. Yo no soy como los demás. Yo no necesito un redentor porque yo no robo. Yo soy un buen esposo. Yo voy a la iglesia. Yo no tengo que arrepentirme. Yo no tengo que entregarle mi corazón a Cristo. Entonces, una mentira desastrosa, porque es retar la verdad de Dios en lo más esencial que hay, es la salvación del alma. Pero ¿cuánta gente vive en la vida pensando que bien su religión o bien sus buenas obras le van a salvar? Cuando usted va a los funerales y hay una persona ahí, casi siempre que alguien habla, y la gente cuando está hablando alrededor del funeral, dicen, esa persona se ganó el cielo, qué bueno era. ¿Verdad? Quizás para halagar los oídos de los familiares y tranquilizarlos. Pero tristemente hablando, si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, eso es una mentira. Entonces, vemos cómo la verdad se tuerce en cosas tan esenciales como la salvación, la gracia de Dios. La Biblia es categórica que la salvación es por gracia, que se supone que yo no ande en temor. Si yo soy cristiano, yo me libré del temor porque yo fui escrito en el libro de la vida para siempre y nadie me puede borrar de ese libro. Pero aún en esta iglesia, que es una iglesia de la gracia, hay gente que no puede tragarse eso, aunque la verdad de Dios lo dice aquí. Empiezas a buscar versículos mal sacados de la Biblia, como sin santidad nadie verá al Señor. Exactamente, es verdad. La Biblia dice que en la santidad, que es la santidad imputada por Cristo, que es el Espíritu Santo que Dios pone en mi vida cuando me convierto a Cristo, nadie verá al Señor. La santidad, seguro. Cuando yo me convierto a Cristo, ahí tengo la santidad que yo necesito para entrar al cielo, la que Dios me da. No la que yo me fabrico por ser religioso. Ocupaos, dicen, de vuestra salvación con temor y temor. Ese versículo no está en la Biblia. Dice, ocupaos en vuestra salvación, no de vuestra salvación. Eso es verdad. Yo estoy ocupado en mi salvación todos los días de mi vida. Estoy como salvo, viviendo, ocupado en lo que soy, salvo. Pero ¿qué connotación se le da? No, es que yo tengo que luchar para yo salvarme a mí mismo con mis obras. Yo no puedo estar seguro de mi salvación ni siquiera el día que me estoy muriendo. Porque Cristo no pagó la totalidad de mi culpa. Yo no puedo estar seguro de eso. Depende de mi performance, dicen los americanos, de mi comportamiento. Para entonces me van a evaluar allá arriba y van a ver si yo pasé el examen o no lo pasé. Ya no es por gracia, ya es por obras. Eso no es lo que dice la Biblia. Romanos 8, del 15 al 17, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿En temor de qué está hablando ahí? De ir al infierno. Lea el contexto, hablando de salvación. Cuando usted recibe a Cristo, no recibe un espíritu de esclavitud para que siga teniendo miedo de que se va a ir para el infierno, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción es declarado hijo, adoptado hijo en la familia de Dios. Tú no eres un ser humano que vas a la iglesia y que por lo tanto, porque tienes una religión, va a ir, no, vas al cielo porque eres miembro de la familia de Dios, adoptado. Tú tienes una unión familiar con Dios por medio de Jesucristo, coheredero con Él, juntamente con Cristo. Eso es lo que dice ahí. Dice, y clamamos Abba Padre, que es papito, es la palabra de los niños hebreos, en vez de decir papacito, papito, es Abba, ¿verdad? O sea que por Cristo ya es mi papacito Dios, ¿verdad? Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos con Él glorificados. En Gálatas capítulo 4, más adelante, expresa esa misma capítulo 4 de Gálatas del 3 al 7, lo dice de esta manera, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso está hablando antes de cuando vivíamos bajo la ley, vivíamos sin la salvación, vivíamos tratando de salvarnos nosotros mismos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que entonces estaba la ley del antiguo pacto, llegó Cristo y empezó un nuevo trato, ¿verdad? Dice, nacido bajo la ley. Y se me fue el versículo, el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otra vez repite, la salvación es una entrada a la familia de Dios. No es que usted hizo aquello, dejó hacer lo otro, es una inscripción en un libro, en una nacionalidad, una ciudadanía nueva donde usted es inscrito como hijo de Dios para siempre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, como cuando estábamos bajo la ley, sino el hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la verdad de la gracia de Dios. Pero que mucha gente vive bajo la verdad paralela, o suena bonito decir, o dar la impresión de que tú te estás ganando el cielo, porque tú ayunas, porque tú oras, porque tú ya no haces aquello, ya tú no haces lo otro. Tú vas a la iglesia constantemente y tú sacrificas y tú eres bien devoto y eso nos da, lo que dice la Biblia, que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, pero eso te da prestigio en la iglesia y la gente dice, oh, ese hermano, eso es un siervo de Dios, que sierva. Y tú, eso produce que la gente súper espiritual y juzgadora y farisaica que tanto conocemos en las congregaciones, que son personas que miran a los demás con cierto desprecio. Tú eres nuevo, te falta mucho todavía. Y tú dices, pero yo recibí a Cristo, yo estoy completo, dice la Biblia. No, tú eres nuevo. Ya, cuando tú le metas por lo menos 4 o 5 días mensuales de ayuno y tú te falta cosas. Entonces ya puede ser que Dios pero mientras tanto, tú recibiste a Cristo, pero es como si no hubieras hecho nada, te falta completarlo con tu sacrificio. Eso es una ofensa a Dios. Eso es ofensa a Dios, eso no es espiritual. Tú estás diciendo que la sangre de Cristo es una porquería de sangre que no limpia de pecado y que tú tienes que añadir tus obras a ella. Pero esa mentira destruye toda vanagloria humana, la verdad, destruye toda vanagloria humana y nos coloca bajo la gracia, donde la salvación es completamente de Él. Él me eligió, Él me llamó, Él me convenció, Él pagó por mi culpa, Él me dio al Espíritu Santo, Él me guarda, Él me preserva, Él me levantará, Él. ¿Y yo? ¿Y tú dónde estás? Postrado a los pies de Él, dándole gracias, sonriente. Se lava, Padre, papito, gracias. Gracias, Señor, porque lo hiciste bien y lo hiciste completo. Gracias. Pero vemos cómo esa mentira
nos rodea, donde acomodamos un pensamiento sustituto a la verdad y se extiende a todas las áreas de la vida. Aparecerá bien puesto por Satanás o bien puesto por tu mente carnal, alternativas de torcer un poquito o un muchito la verdad y pensar que todo sigue bien porque tú vienes el domingo por la mañana a la iglesia. Y no funciona. No funciona. Dios no tranza con la verdad. La bendición está en todo lo puro, todo lo honesto, en esto pensar. Las cosas son siempre miradas bajo el amor verdadero, amor incondicional, pero lleno de justicia y de verdad. Porque ese es el carácter de Dios. Si tú has llegado hasta aquí y nos ves por televisión, por internet, yo quiero que tú consideres tu vida y te cobijes bajo la verdad que tiene nombre, que se llama Jesucristo, que es la verdad. Le entregues tu corazón, como dice Primera de Juan. Si tú le das tu corazón a Él, le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios te ama. Pero tenemos que poner nuestra debilidad en las manos de su fortaleza. Tenemos que poner este corazón inclinado al mal bajo las manos del alfarero para que vaya transformando y haciendo de nosotros una vasija nueva y diferente. Tenemos que reconocer que somos pecadores y entregarle el corazón a Cristo. La Iglesia Bautista de Glenville presentó Camino de Vida con el pastor René Pereira Solá. Lo único que le va a permitir